compañeros. Hoy tenemos el gusto de dar un tema bastante interesante acerca de variadores de velocidad de media tensión. Tenemos nuestro expositor, Santiago Forero, que tiene una amplia experiencia en el mercado. Lleva ya bastante tiempo con ABB y bueno, esperamos sacar el mejor provecho. Preguntas, dudas, inquietudes, con gusto las atenderemos. Bueno, vamos adelante. Santiago, ¿puedes presentarte, por favor? Claro que sí. Bueno, Iniciemos. primero, muy buenos días a todos y les agradezco mucho por la atención y el espacio y el tiempo que nos están prestando. Eh, Mi nombre es Santiago Forero, trabajo con ABB hace cerca de 10 años y he trabajado con variadores más o menos casi todo ese tiempo y en particular con variadores de media tensión más o menos 7 años. En el tema de mencionamiento de soluciones y en la parte de preventa y venta. Eh, pues el objetivo de la capacitación es básicamente mostrar los conceptos técnicos, de pronto eh, un brochazo, espero que no sea muy, muy técnico y la idea es que si tienen cualquier pregunta, pues sea interactiva la charla en la medida de lo posible. Entonces, perdón, los temas que vamos a tocar hoy, ¿qué van a ser? Primero, los principios técnicos de un variador de velocidad, qué son, para qué los usamos, los componentes fundamentales de los cuales están compuestos, los tipos de tecnologías, un resumen del portafolio y si nos queda tiempo, y es algo importante, el tema de costos relacionados con los variadores de velocidad o con el uso y la implementación de variadores de velocidad. Voy a silenciar el celular, no nos van a interrumpir. Bueno, entonces lo primero que queremos saber es por qué utilizar un variador de velocidad. Entonces, la razón principal, o lo resumo de alguna manera con este esquema, es básicamente para el manejo de materiales o de energía. Entonces, de manera general, en un sistema que queremos producir un producto final o un tipo de energía o lo que sea. Por ejemplo, quiero producir fuego. Entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, un material que puede ser, digamos que sea madera, y lo produzco, lo hago, genero combustión, tengo la energía calórica que necesito, tengo cenizas, tengo calor que de pronto no aproveche y así. Ahora, digamos que vamos a un ejemplo un poquito más por el lado de donde puedo utilizar un variador de velocidad. Por ejemplo, quiero hacer una varilla para la construcción. Entonces, ¿cuál va a ser mi material? Voy a necesitar un lingote metálico, que va a ser mi material. Voy a necesitar energía eléctrica y el resultado pues va a ser mi varilla para la construcción. Voy a poder tener un material que se desperdicia obviamente por rozamiento. Y también voy a tener energía calórica y ruido como energía de, de desperdicio. Tenemos, así como estaba el ejemplo de generar calor y o de producir mi varilla, también puedo tener varias formas de procesamiento, no necesariamente con máquinas rotativas. Entonces vamos a ver diferentes eh, tipos de procesos. En el día de hoy, los variadores de velocidad pues, se utilizan con máquinas rotativas con motores eléctricos y en ese sentido pues va enfocada la charla. Entonces, tengo un motor que normalmente va a ser de inducción, son los más comunes en el mercado hoy en día. También pues, puede ser DC, puede ser síncrono. En, en media tensión hablamos prácticamente de inducción y para proyectos muy grandes, motores síncronos. Entonces,
¿qué quiero hacer o cuál es mi objetivo? Nuevamente, producir mi resultado, voy a tener una máquina, voy a tener un motor, eso digamos que ya está claro. ¿Y qué necesito hacer? A mi motor, voy a activar aquí el láser. A mi motor lo tengo que controlar, para eso es mi variador de velocidad. Y voy a tener un mecanismo de transmisión de potencia que va a mover la energía desde el eje del motor hasta mi máquina eléctrica. Entonces, eso lo puedo hacer de diferentes maneras. Puede ser que todo el control, por ejemplo, lo haga mecánico desde acá, o puedo aprovechar las ventajas que me ofrece el variador de velocidad, simplificar muchísimo mi sistema de transmisión y hacer todo el control de manera, o todo o la mayoría, la mayor parte del control desde el variador de velocidad. Hay sistemas que, a pesar de que tengan variador de velocidad, van a necesitar una transmisión mecánica para que acople o para que lleve la energía desde el eje del motor hasta la máquina. Por ejemplo, una bomba no lo necesita, pero tal vez una banda transportadora sí puede necesitar tanto un variador como un sistema de transmisión de energía mecánica. Eh, bueno, listo. Y ahora, ¿cómo está compuesto mi variador? ¿Qué es lo que tengo acá? Básicamente, el variador es alimentado por una fuente eléctrica y alimenta al motor eléctrico. Internamente, ¿cómo es? Viéndolo de una manera muy plana. Entonces, voy a tener una fuente trifásica, en este caso en media tensión 416, 66, 11 kilovoltios. Lo más típico es 416 kilovoltios o 6.6 kilovoltios. ¿Qué pasa con esa energía? Que esa energía tiene frecuencia y tensión fijas, estáticas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Variar tanto la tensión de salida como la frecuencia de salida. Para hacer lo que hago, primero tomo la onda original, la rectifico, voy a tener un bus DC. Entonces mi primer elemento va a ser un rectificador para convertir esa energía en DC. Aquí va a tener un bus DC y luego, ¿qué tengo que hacer? Tomar esa energía en DC y volver a formar las ondas de manera que sean variables y mi motor lo pueda controlar. Aquí hay la presentación básicamente habla de la tecnología de fuente de tensión. Hay otra tecnología que es fuente de corriente, que no se usa tanto o se utiliza para potencias elevadas. ¿Y a qué se refiere? Aquí yo puedo controlar o tensión o corriente. Normalmente un 90% de las aplicaciones utilizan tensión acá, es decir, utilizo un banco de condensadores en DC que me mantienen en tensión fija y a partir de ahí formo un PWM que ya voy a mostrar que es para controlar el motor. Entonces, un motor de inducción eh, se alimenta de, bueno, de 3 fases. ¿Y qué voy a hacer? Aquí ya tengo el rectificador, que es algo, digamos que es el como de más sencillo, básicamente me convierte de AC a DC. Tengo aquí un banco capacitivo o un banco o sí, un banco capacitivo, o si fuera un reactor, aquí también lo pintan, si fuera el caso de un variador de fuente de corriente. Y lo que voy a tener en mi inversor, que es la tercera parte, va a ser un juego de semiconductores de potencia que hacen la función de conmutadores. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos abren y cierran constantemente para polarizar mi motor de inducción o mi motor síncrono eh, y darle movimiento. Entonces, el motor, como, ¿qué necesita? Básicamente un campo eléctrico para que el eje vaya girando en el sentido y a la velocidad que yo quiero. Cuando yo lo alimento directamente de la red, ese campo es constante y por tanto, o si ese campo es constante y por lo tanto, siempre va girando a la misma velocidad. Entonces yo lo que hago es modificar la onda de salida con estos semiconductores. Y lo que hago, pues como para no entrar más en detalles, es ir alternando los diferentes estados de mis semiconductores para que la corriente fluya por el motor y vaya girando. Ahora, como resultado, ¿eso qué es? A partir de aquí tengo una onda DC en este punto, o sea, una onda fija en tensión DC que no varía.
Y la forma de control de esto es con una onda cero, porque es un motor trifásico de corriente alterna. Entonces lo que voy a ver es básicamente la formación de esta onda al switchar poco a poco, de manera repetitiva, mis semiconductores o mis conmutadores de electrónica de potencia. Voy a formar estas onditas o estos pulsos de tensión en DC y, eh, y el resultado, digamos que en promedio va a ser una onda zen con ayuda de la inductancia del motor. No sé si hasta acá alguno tenga alguna pregunta. O vamos. Bueno, bueno, sí. Ok, vamos bien. Listo. La siguiente parte, entonces, eh, ahora, es importante, digamos que el variador de velocidad nace a partir de la necesidad de controlar el motor. Entonces, lo primero que necesito hacer también es saber cómo funciona mi motor. También es un brochazo, ya llevamos 15 minutos, entonces no me quiero extender mucho más. ¿Cómo es la curva de arranque de un motor eléctrico? Básicamente, cuando yo lo arranco en directo, sin mi variador de velocidad, él tiene un torque de arranque, esta es la curva de torque contra velocidad. Y digamos que la vamos a ver únicamente hasta donde dice el número 1, hasta acá, que es digamos que el comportamiento como un motor. Tiene un torque de arranque, luego pierde un poco, digamos que de torque, si es la palabra, luego vuelve a incrementar y luego llega casi hasta la velocidad nominal o a la velocidad síncrona, de 60 Hz, y tiene un punto de operación. ¿Qué quiero resaltar acá? Porque lo voy a mostrar más adelante. Aquí vemos que hay un punto de torque muy elevado, normalmente 6 a 7 veces el torque nominal de este punto, y la corriente nominal del motor o la corriente de No me operación. contesta por ningún lado. Pero La, yo creo que va centradita abajo, o sea, cosa de que le quepan ahí todos los botones. creo, Sí, sí, porque pues ahí va, es que todos los botones que... gracias. Eh, Entonces, la corriente va a ser proporcional al torque. ¿Por qué lo digo? Porque eso influye también en una de las razones para usar los variadores de velocidad. ¿Qué más? Digamos. Ahora, esta sería, digamos que, vamos a asumir que aquí hay 60 Hz y la velocidad correspondiente es de, no sé, si es de 2 polos 3600 RPM. Y así sería el comportamiento del motor arrancándolo en directo. ¿Qué me permite hacer el variador de velocidad? Como yo voy a estar cambiando frecuencia y velocidad, sí, frecuencia y amplitud en la onda de salida del variador de velocidad, entonces voy a formar diferentes ondas, que son esta misma onda que veíamos acá, pero traslapada. Y eso es lo que me permite arrancar cargas de, con una capacidad de torque muy alta en el arranque del motor y sin exceder muchísimo la corriente nominal de arranque, que es uno de los puntos que muchos de ustedes conozcan y por los cuales también se utilizan arrancadores suaves para evitar este sobrepico tensión, de tensión no, de corriente, que es el que puede afectar la estabilidad del implante. Hay diferentes tipos de control, o sea, para controlar esto. Si es un DC drive, bueno, no aplica en este caso, porque estamos hablando de media tensión. Podemos hacerlo un control de frecuencia con relación voltaje-frecuencia, que es lo que les estaba diciendo. Es como el concepto básico y es como se utiliza en muchos casos y sirve muy bien para aplicaciones donde necesito precisión. Por ejemplo, un ventilador muchas veces no necesita una gran precisión. Aplicaciones donde sí necesito precisión, por ejemplo, puede ser el caso
necesito que siempre esté a la misma velocidad y me entregue el mismo torque para que la varilla no me vaya a salir chueca, por decirlo así. En esos casos utilizo, por ejemplo, controles realimentados, por ejemplo, con un encoder, o también tenemos ofrece el control DTC, que es un control de torque directo, que permite realimentar el control de velocidad a partir de los valores de corriente, de corriente y de tensión del motor, sin necesidad de tener un elemento externo para realimentar. Bueno, dicho todo esto, pues, ¿qué vemos? ¿Cuáles son las razones para utilizar mi variador de velocidad? En un principio, podríamos hablar de mejorar la calidad. Es en lo que hemos, o en lo que me he enfocado en estos minutos. Básicamente, controlo un proceso y eso me permite tener un producto específico o un resultado específico. Sin embargo, también son muy conocidos por ahorro energético. No voy a entrar en detalle acá, o si no nos alargamos mucho más. Ahorro energético en bombas, ventiladores, compresores y en general cargas de torque cuadrático, que son cargas en donde sus propiedades físicas, cuando reduzco la velocidad de la máquina, asimismo reduzco la energía que necesito para moverlo de una manera significativa. Entonces, es digamos que una de las razones también importantes para hacerlo. Freno eléctrico también. Por ejemplo, cuando estoy conduciendo una máquina eléctrica, yo puedo hacer el frenado eléctrico, que es devolver la energía del motor, convertirla en un campo y el campo convertirla en energía eléctrica y hacer que se devuelva hacia el bus DC. En el bus DC, dependiendo de la topología que tenga, voy a poder quemarla en una resistencia o devolverla también a la red de vuelta si tengo un variador, por ejemplo, regenerativo. Incremento de producción. Entonces, por ejemplo, hay tipos de control mecánico que me permiten reducir la velocidad a partir de los 60 Hz. Entonces, hago una especie de clutch, por ejemplo. Los clutch me permiten controlar velocidad reduciéndola, pero no me permiten incrementarla. O sea, si a mi motor lo estoy alimentando con 60 Hz, la velocidad nominal del motor va a ser la velocidad máxima del proceso. Con un variador de velocidad no. Por ejemplo, puede pasar que estoy moviendo un horno a una velocidad determinada y quiero incrementar la producción. Entonces, al utilizar variador de velocidad, lo que hago es aumentar la frecuencia y por lo tanto aumento la capacidad de producción aumento la velocidad del motor y por tanto aumento la capacidad de producción de mi proceso, siempre y cuando el sistema esté dimensionado para hacerlo. Bueno, ahora, ¿qué componentes tenemos? Vamos a ver que ya habíamos hablado de la parte interna del convertidor o del variador de velocidad, pero también vamos a tener un componente asociado muy importante que es el transformador. Cuando hablamos de variadores de media tensión, eh, siempre vamos a necesitar un desacople de impedancias, un aislamiento galvánico entre la red de media tensión y la electrónica de potencia. Yo diría que el 95% de los casos se utiliza un transformador. También hay sistemas donde se utilizan inductancias para hacerlo, pero no son tan comunes y digamos que no es la forma más costo efectiva por estos días para realizarlo. Y también pues está el motor asociado que como vemos tiene implicaciones importantes en la selección del sistema. Entonces vamos a comenzar con el transformador. Como les decía, vamos a tener tres opciones. Entonces la primera, una sin transformador, lo que voy a necesitar o voy a incluir es una reactancia de entrada en donde normalmente estos equipos no son rectificados por diodos, sino que son equipos eh, AFE o de frente activo. Y
¿Cuál es la ventaja? Básicamente que pueden ser un poco más compactos. Sí, básicamente son un poco más compactos y me pueden ayudar, por ejemplo, en procesos regenerativos. Las dos desventajas principales son, uno, costo, normalmente pueden ser un poco más costosos, y por el otro lado, no me permiten adecuar el nivel de tensión. Un transformador, por ejemplo, como en este caso, en el segundo caso, un transformador externo me permite, o interno también, me permite no solo hacer el aislamiento galvánico, sino también, por ejemplo, conectarme a redes más altas. Es, por ejemplo, común ver variadores o procesos donde necesito alimentar mi motor a 4.16 kilovoltios, pero la red de alimentación es 13.8. Entonces, puedo poner un transformador externo o interno y alimentar a 13.8 y tener mi motor a 4.16. Pero lo que sí no existe y no es común es tener tensiones superiores a 13.8 y conectarlo a la red con un transformador integrado. Entonces, en esos casos es bastante ventajoso tener un transformador externo porque puedo alimentar mi sistema de variador de velocidad sin necesidad de hacer un ajuste de tensión y, por ejemplo, conectar a 34.5, que es como una tensión típica de distribución, y tener un motor aguas abajo 4.16. Y el último, pues, es como con transformador integrado, que ¿para qué me sirve? Básicamente para reducir espacios, básicamente para reducir espacios. Perdón. ¿Qué otra ventaja me ofrece un transformador externo? Básicamente que no necesito refrigerarlo. Ahorita lo vamos a ver dentro de los costos de operación. Un transformador externo, eh, normalmente uno piensa en un transformador y no piensa en un equipo que necesita refrigerar con aire acondicionado, que va a ser delicado. No, normalmente uno piensa en un equipo robusto y con bastante capacidad. Entonces, eso me lo permite un transformador externo. Cuando yo meto mi transformador dentro de mi cerramiento del variador de velocidad, ¿qué busco? Que sea compacto, más que todo. No busco que sea fuerte, resistente, con capacidad de resistir el medio ambiente, porque ya lo estoy metiendo dentro de un cerramiento. Bueno, voy a pasar al siguiente punto, que son los diferentes tipos de transformadores. Entonces, hablamos de tres tipos de transformadores. Esto digamos que es general. Podemos tener transformadores en aceite, que ¿cuál va a ser la ventaja? Pueden ser los más robustos frente al medio ambiente, básicamente gracias a su carcasa y al aislamiento en aceite. Y digamos que en aplicaciones de, por ejemplo, 34.5 van a ser como los ideales porque son equipos de patio robustos. ¿Qué otra ventaja tienen? Es que puedo trabajar hasta 36 pulsos si es necesario, si un oreador lo necesita. ¿Y cuáles pueden ser de pronto las desventajas? Un poco más de espacio en ocasiones, porque voy a necesitar mis distancias de seguridad, que es el caso, voy a necesitar el pozo. eh, y si el espacio es una limitación, pues no va a ser como el ideal. Pero en muchas aplicaciones petroleras pienso que es como la alternativa más robusta y más confiable. Transformadores de 12 pulsos los puedo hacer con transformadores tipo seco encapsulados. Digamos que es también una tecnología súper interesante. Son transformadores que vienen completamente embebidos en resina y que soportan muy bien la humedad. ¿Qué ventajas tiene? Pues el mantenimiento es mínimo. Por ejemplo, en un transformador de aceite necesito estar verificando el aceite cada año. No es complejo, pero sí es una tarea adicional. Y por ejemplo, la limpieza de estos es básicamente limpiarle el polvo. ¿Qué desventajas voy a tener? Eh, Básicamente que no los puedo hacer tan complejos. Entonces puedo trabajar hasta 12 pulsos, pero igual es suficientemente. Con 12 pulsos puedo atender casi que todas las aplicaciones del mercado. Esa sería como la desventaja. Por ejemplo, en un clima como Bogotá puede ser una ciudad como Bogotá puede ser una solución óptima. En Bogotá el espacio es costoso y entre más espacio puedo ahorrar, el costo total de la solución puede ser eh, menor. Y los transformadores eh, impregnados
que son los que típicamente se utilizan para integrarlos dentro del cerramiento de mi variador de velocidad, son mucho más delicados. ¿Qué ventaja tienen? Pues que los puedo hacer complejos, le puedo meter todos los pulsos que yo quiera y también que los puedo hacer más compactos. Esas son un poco las ventajas. Las desventajas es que voy a tener que estar un poco más atento al cuidado de mi transformador, porque no es un transformador para uso exterior. Entonces, si quisiera hacerlo, ponerlo en un ambiente difícil, voy a tener que adecuar el cuarto o hacer un encerramiento, por ejemplo, con intercambiadores aire-agua, de manera que no esté fluyendo el aire, o aire-aire también puede ser una alternativa viable. Entonces, lo que me ahorro en, ¿cómo se llama? En el costo del transformador, se lo agrego al costo de cuidado, por decirlo de alguna manera, de protección del transformador. Bueno, que eso con respecto a la primera parte, que era el transformador. Ahora con respecto al convertidor, tenemos dos fases, como hablábamos, dos partes principales en las que me voy a enfocar, que es el rectificador y el inversor. Entonces, el tipo de rectificador, vamos a ver dos categorías. Una es la tecnología multipulsos, que es básicamente una rectificación por diodos muy parecido a los variadores de baja tensión y muy parecido a lo que ya les estaba mostrando en, en los conceptos técnicos. Y por el otro lado, eh, voy a tener equipos de frente activo. La verdad, son cada vez más comunes en baja tensión. En media tensión se han venido popularizando, pero el costo siempre es más alto. Entonces, digamos que su entrada no ha sido tan fácil en los mercados donde se utilizan motores de media tensión. ¿Qué ventajas me ofrece un rectificador con diodos, un, un rectificador pasivo? Primero, básicamente, esa tecnología me permite utilizar un transformador externo que está dentro del diseño del variador de velocidad y, por ejemplo, como les comentaba antes, por ejemplo, alimentar a 34.5 y salir a 4.16 o alimentar a una tensión, no sé, 13.8 o simplemente cambiar mi nivel de tensión. Puede ser que tenga 6.6 en la planta y necesite y el motor que tenga es 4.16. Puede pasar. Entonces utilizo este tipo de configuración con transformador y rectificador con pulsos, con diodos. ¿Por qué lo llamo aquí multipulsos? Porque otra de las funciones del rectificador, a pesar de que solo he mencionado que su función es rectificar y generar una onda DC, también es la mitigación de armónico. Teniendo en cuenta que estamos hablando de equipos de media potencia, de media tensión, es porque son equipos de potencias elevadas, normalmente, o bueno, típicamente de 300 caballos para arriba, y entre más alto, pues mayor implicación tiene su efecto, el efecto de los rectificadores sobre la red. En baja tensión hablamos que podemos tener equipos de 6 pulsos y no contaminar significativamente la red eléctrica. En media tensión no, en media tensión normalmente lo mínimo que tenemos son rectificadores de 12 pulsos, que son una excelente solución de hecho, y satisfacen, digamos, que la red, pero pues no menos de 12 pulsos, por supuesto. La otra alternativa, bueno, frente activo, ¿de qué se trata? Ya no utilizo diodos, sino que utilizo IGBTs o IGZTs para hacer el proceso de rectificación. ¿Qué ventaja me da? Básicamente, pues me da varias ventajas. A pesar de que no puedo eh, ajustar el nivel, o sea, lo podría hacer con un transformador adicional, eh, pero digamos que no es el diseño estándar, o es adicional al proceso que yo manejo. Entonces, ¿qué ventajas me da? Básicamente me permite controlar la onda que ve mi red eléctrica.
Entonces, el control de armónicos es bueno, es un poquito más sencillo porque necesito menos componentes. Aquí hablo de más de 2, aquí hablo normalmente de 6 o de 12 IGBTs o IGCTs. ¿Qué otra ventaja me ofrece? El nivel de tensión también lo controlo todo el tiempo, es decir, si la tensión de alimentación me varía, la tecnología de frente activo me permite mantener estable esa tensión y por tanto mantener estable el proceso. Y también al darle forma a la onda con mi fuente rectificador activo, también me permite controlar el factor de potencia. Entonces, todas esas son ventajas importantes. Eso aplica sobre todo para equipos fuente de tensión. Cuando, si por ejemplo miramos equipos fuentes de corriente, esto no aplica porque no es una formación de una onda, sino un recorte de una onda existente. Digamos que es importante mencionarlo, no tengo gráficas acá, pero sí es bueno decirlo. Ahora, estaba hablando de armónicos y sobre armónicos es importante hablar de la norma IEEE 519. ¿Qué es esta norma? Es una norma hecha eh, para indicarme a mí como usuario qué tantos armónicos puedo inyectarle a la red sin que sea perjudicial para mi propia instalación y para los vecinos eléctricos, por decirlo de alguna manera, para las plantas que estén conectadas a la misma red eléctrica. Básicamente, ¿en qué se basa? Se basa o en qué se fija. Voy a utilizar el lápiz. Básicamente se basa en esta relación, que es la corriente de corto, de mi instalación eléctrica, o sea, la capacidad de energía que me puede entregar mi red eléctrica y la corriente de carga, I sub L. Entonces, corriente de corto, la capacidad que tiene de entregarme energía a mi red. I sub L, la corriente que maneja mi motor o que va a manejar mi variador de velocidad. Con base en eso, se me sugieren unos niveles de contaminación armónica que le pueda entregar a la red sin que haya perturbación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Voy a trabajar con dos variadores más o menos de 5.000 caballos. Me piden una corriente de aproximadamente 550 amperios cada uno. Y mi red eléctrica tiene una corriente de corto de más o menos 25 kiloamperios. 25 kiloamperios es una corriente de corto estándar, no es muy alta, no es muy baja. Eh, entonces, ¿qué me dice la norma? Entonces, voy acá y es de 125 kiloamperios. La corriente total son más o menos 1000 amperios, 1100 amperios, y la relación me da 22. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá a mi tabla, ponemos acá, es mi relación, estamos hablando de dos cargas importantes, ¿no? O sea, son 10.000 caballos, y para este nivel de corriente de cortocircuito necesito una contaminación de armónicos como máximo de 8%. Esto es importante mencionarlo porque normalmente, sí, y no digamos que no es realmente lo más conveniente, se habla de que tengo que cumplir siempre esto. Y para hacerlo, a veces necesito complejizar un poco mi sistema eléctrico, ponerle más diodos a mi rectificador para poder alcanzarlo. Y todo tiene un precio. Entonces, si hago más complejo el sistema, voy a tener implicaciones adicionales que vamos a ver más adelante. Entonces, acá estoy mostrando, digamos, una comparación de tecnologías de rectificadores, que es el punto en el que estamos en este momento. Entonces, estoy comparando tecnologías entre 12 y más de 24 pulsos para variadores de frente pasivo y
variadores de frente activo, como vemos acá. Entonces, en todos los casos, vemos que podemos llegar hasta 5% en armónico, que es lo más exigente en la IEEE. Para más de 18 cursos en adelante ya estamos garantizados por debajo, o sea, con el cumplimiento completo de la IEEE en el punto más exigente, no necesario, o sea, quiere decir que yo, por ejemplo, puedo entregarle 10% en armónicos y si mi red eléctrica es lo suficientemente robusta, tengo una mayor relación entre la corriente de corto y, y mi corriente de carga, igual puedo estar cumpliendo con IEEE, como vemos por ejemplo acá, o en todos de aquí para abajo. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiero resaltar? Básicamente que es posible tener un rectificador sencillo, 12 pulsos por ejemplo, y tener un equipo que se comporte adecuadamente de cara a la red eléctrica, que es importante y es bueno tener. ¿Qué más? Eso por ahora. Y ahora, pasando al tema del inversor, vamos a ver dos tecnologías típicas. Normalmente en baja tensión es común o es casi que obvio pensar en una solución con un rectificador único, un bus DC único y un puente inversor único con solo, o sea, 6 diodos, un condensador o un banco de condensadores y un puente de 6 conmutadores a la salida. En media tensión no, en media tensión podemos tener varias alternativas. Yo estoy comparando únicamente dos que son como las más comunes que hay en el mercado. La primera que es por ejemplo la familia que nosotros utilizamos para esta tecnología y esta es una familia que utilizamos para la otra. ¿Qué pasa en media tensión? En media tensión los componentes tienen que ser un poco más robustos o tengo que sumar la onda de salida. Entonces, vamos a ver una tecnología que se llama multinivel o ¿cuál es el otro? O puente H en cascada. Y lo que hago es que mi onda de salida, ya voy a mostrar en detalle, se forma con diferentes módulos que van dando una forma recortadita, no como el PWM que les mostré antes, que es, digamos que es el principio básico. Y tenemos una tecnología donde utilizo semiconductores de media tensión, en donde sí puedo tener digamos que multinivel, pero se parece un poco más a la onda que utilizo en baja tensión con mi PWM. Entonces, esas son digamos que las dos tecnologías típicas. Cada una tiene ventajas y desventajas. Voy a entrar un poquito en detalle ahora. Entonces, por ejemplo, voy a hablar primero, comencé digamos que al revés, primero voy a hablar de esta, que es la tecnología con semiconductores de media tensión y que en resumen se llama NPC, que es Neutral Point Clamped, y hace referencia a este punto en el bus DC que va a estar siempre fijo. Ahorita vamos a ver que el bus DC en la otra tecnología es flotante o es variable. ¿Cómo está constituido? Básicamente voy a tener un rectificador, voy a tener un bus DC de 3 niveles, o sea, más DC, menos DC y neutro, y voy a tener un inversor que puede ser de 3 o de 5 niveles dependiendo, como vemos acá. Entonces me forma una onda, aquí vemos la forma típica del PWM que les mostraba antes y que he mencionado. Y como esa señal no es lo suficientemente buena, se incorpora un filtro, o sea, un filtro seno o un filtro de duende. Básicamente esa es la tecnología y lo que les mencionaba antes es que se utilizan semiconductores de media tensión para poder manejar esas tensiones tan elevadas. Estamos hablando que en 416, en el bus DC, entre el punto positivo y el negativo, vamos a tener más de 6.000 voltios. Entonces necesito semiconductores muy robustos.
¿Qué ventajas voy a tener? Entonces, la señal de salida es muy buena, normalmente utiliza filtro seno o filtro de UDP, entonces en ese sentido es muy bueno. ¿Qué otra ventaja voy a tener? Que este transformador que vemos acá lo puedo sacar. Es uno de los puntos más favorables porque, pues, por lo menos a mí y creo que a la mayoría de personas no le interesa refrigerar un transformador eléctrico, sino que prefiere tenerlo afuera. ¿Qué más? Otra ventaja que me ofrece esta tecnología es el tema de mantenimiento. ¿Por qué? Ya voy a entrar en detalle con el, o sea, es más una desventaja de la otra tecnología, y es que todos los componentes, incluyendo los condensadores están acá en este equipo, por ejemplo, están diseñados para vivir toda la vida útil. ¿Por qué se cambian las tarjetas cada 10 años? Que es un tiempo, digamos, que prudente, básicamente porque tienen condensadores electrolíticos. Los condensadores electrolíticos son componentes que son estables y buenos, pero que pierden su capacidad eléctrica o dieléctrica a través del tiempo. Entonces, por confiabilidad, es recomendable cada 10 años. Entonces, es otra ventaja. Otra ventaja es que la protección la puedo hacer directamente desde el bus DC para todo el variador, o toda la electrónica de potencia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Santiago. Ok, gracias. Es que me salía algo en la red que está un poquito de... Y el otro tema, otra ventaja es que me permite, por ejemplo, hacer refrigeración líquida porque la configuración es mucho más sencilla. ¿Qué desventaja tiene? Pues porque todo tiene un precio, como decía antes, y es el costo es mucho mayor, es significativamente mayor. Se sugiere o nosotros recomendamos utilizar esta tecnología en aplicaciones robustas, donde se requiere un poco más de confiabilidad. No que la otra tecnología no lo sea, pero pues sí tiene sus desventajas. ¿Cuál otro punto tiene favorable? El costo de mantenimiento. A requerir menos costos de mantenimiento, eh, eh, en la inversión que haga al comienzo la voy recuperando poco a poco al bajar mis costos OPEX. La otra tecnología que tenemos es la tecnología multinivel. Entonces, ¿qué vemos acá? Cada uno de estos, como les decía, es un pequeño variador de velocidad. Esto que estamos viendo acá es un variador pequeñito, por decirlo de alguna manera. No es de 6 pulsos, sino de 4, un rectificador sencillo. Y lo que hago con cada uno de estos es ir formando estos niveles. Y de esta manera pues tengo una onda al final que es bastante buena. La verdad es que la señal de salida también es bastante buena y no necesito filtros adicionales. No es tan buena, por ejemplo, como un filtro seno, pero es suficientemente buena como para trabajar a esta distancia de 500 metros, que en la mayoría de aplicaciones es suficiente. Y en realidad la mayor ventaja que se tiene en este equipo es que es un equipo muy económico. ¿Por qué? Porque los componentes asimismo son más económicos. No es lo mismo utilizar un IGBT en media tensión, que es bastante costoso, a utilizar un IGBT en baja tensión, que es muy comercial y mucho más sencillo. Los condensadores que se utilizan también son condensadores electrolíticos, que como les comentaba antes, se degradan con el tiempo y pues su costo es mucho menor, y los diodos igual, los diodos son diodos en baja tensión, económicos, y por tanto armar todo este esquema es bastante competitivo y en aplicaciones sencillas, por ejemplo, en aplicaciones de agua, de bombeo, es ideal esta configuración. ¿Por qué? Porque típicamente las soluciones de bombeo me permiten tener una redundancia a todo nivel, o sea, la bomba, el motor, el variador, inclusive el transformador, como lo veíamos antes, y conecto directamente a la fuente. Entonces tengo una redundancia completa de todo el sistema. Si por alguna razón me falla el variador, eh, el sistema de bombeo me permite suplirlo con todo.
La otra, la, o sea, la otra tecnología me da un poquito más de confiabilidad y, por ejemplo, la utilizo en, no sé, por ejemplo, en una extrusora. Yo no puedo tener redundancia en una extrusora. En un sistema de bombeo sí lo puedo tener, claro que lo puedo tener porque puedo conectar todas mis bombitas al mismo acueducto. Desventajas, bueno, como ya les decía, necesito cambiar mis condensadores cada 9 años. Eso es un costo importante, que es prácticamente que reemplazas la mitad del variador a los 9 años o a los 10 años. En nuestro caso sugerimos a los 8 años. El transformador, bueno, ¿qué pasa? El transformador es un transformador que es un poco más complejo, que es este que vemos acá, y vemos que tenemos muchísimas conexiones. ¿Para qué? Para poder alimentar a cada uno de mis módulos de potencia. Entonces, ese transformador, como lo veíamos al comienzo, necesito que sea impregnado, que soporte una complejidad elevada y, por tanto, tengo que integrarlo. ¿Por qué no lo puedo sacar? Yo podría decir, bueno, pues yo lo saco de acá y me lo llevo a un cuarto lado y no necesito refrigerarlo, por ejemplo, con aire acondicionado, sino, por ejemplo, con un aire limpio y que no esté húmedo. ¿Por qué no lo puedo sacar? Básicamente porque como tengo muchos cables y por todos esos cablecitos voy a tener una componente de armónicos importante, me va a generar desbalances. Entonces la solución ideal o el sistema está pensado para que esté conectado lado a lado mi transformador con mis módulos de potencia. Entonces, por ese lado, digamos que es otra desventaja. No lo puedo separar, me toca refrigerarlo con aire acondicionado, o sea, darle un cuidado más especial, darle el mismo cuidado que le estoy dando a los módulos de potencia, que son componentes electrónicos y que no son tan robustos. Otra desventaja es que requiere fusibles internos. Cada uno de estos modulitos va a tener fusibles. Así como mi variador de velocidad con semiconductores de media tensión, tengo que hacerle una protección de sobrecorriente a la entrada. Como solo tengo un rectificador, pues solo necesito esa protección. En este caso necesito hacerle esa protección a cada uno de estos modulitos. Y esos fusibles pueden fallar con el tiempo. No permite separar el transformador, ya lo indiqué, y la refrigeración por líquido no es común, bueno, no la conozco por lo menos en ABB para esta tecnología, por la complejidad que se tendría de llevar eh, líquido a cada uno de los módulos. Entonces, en general ambas son buenas. Como les decía, yo pienso que esta tecnología es ideal para procesos. Por ejemplo, también en ventiladores puede llegar a ser interesante si tengo la capacidad de tener redundancia total de proceso. Y la otra tecnología, típicamente para aplicaciones donde no lo puedo hacer y lo que me garantizo o lo que me da más confiabilidad es un sistema más sencillo, con menos componentes y con componentes también un poco más robustos. Más costosos sí, pero también más robustos. Eh, Juan Carlos, ¿cómo vamos ahí de tiempo? No sé si quieres que pasemos a las preguntas o paso a los costos de operación. Yo pienso, bueno, tenemos 6 minutos para culminar. Pasemos entonces de pronto a la... ¿Cuánto más te queda? O sea, No, pues tenía un espacio para costos de funcionamiento, pero voy a pasar al portafolio y pasamos a las preguntas. Más perfecto. bien. Démosle así, más vale entonces posteriormente hacemos otra charla y ampliamos Sí. la información. Listo. Bueno, se lo voy a saltar. En cuanto a portafolio, solo una breve introducción, únicamente un minuto para que podamos tener algo de tiempo para las preguntas. Tenemos cuatro, bueno, son en realidad 6 familias de equipos y pues digamos que ya teniendo en cuenta la información que hablamos antes, para procesos de control, bueno, o para aplicaciones de control de proceso utilizamos variadores tipo industriales, que son así, los llamamos así y utilizamos la tecnología con conductores de media tensión. Son equipos sí más costosos, pero también son más robustos.
Entonces utilizamos semiconductores de media tensión. Tenemos la familia ACS1000 y ACS2000. La diferencia radica en que el ACS1000 utiliza un tipo de semiconductor IGST, el ACS2000 utiliza IGBTs y también permite la regeneración, aplicaciones regenerativas. El ACS6000 y 6080 es un equipo, o sea, es de una tecnología mucho más elevada. 1000 y 2000 estamos hablando de potencias hasta 3000 caballos, digamos que medianas y pequeñas. El 6000 estamos hablando de potencias pues en adelante, más de 3000 caballos, 3000 caballos por lo menos, es como lo más pequeñito. Y este digamos que me brinda un espectro de posibilidades increíble, me permite regeneración, me permite que más un control de procesos súper robusto y es muy utilizado, lo utilizamos muchísimo para la industria de metales. Es como uno de los equipos más precisos que tenemos y también para papeles. Y también al ser regenerativo también lo utilizamos para aplicaciones eólicas. Y para uso general, como vemos acá tenemos el 580, que es el equipo que lanzamos más recientemente. Es un equipo con semiconductores de baja tensión. Lo enfocamos principalmente a esas aplicaciones donde tenemos redundancia de proceso, como los bombeos. Un equipo bastante competitivo. Y tenemos el ACS5000 y el LSI. Son equipos distintos, en realidad, bien distintos. 5000 es un fuente de tensión. eh, Principalmente para bombas y ventiladores de altas potencias. Aquí habla de 2 megavatios, pero podemos hablar en la práctica de unos 4 megavatios o más. Y el LSI, que es un fuente de corriente y lo tenemos diseñado para aplicaciones por encima de los 10 megas, principalmente para arranque y para control básico. No es un equipo que te vaya a dar la misma precisión que el ACS6000 o el 6080, que son de proceso y lo que buscan es precisión. El LSI pensado en bombas, ventiladores o turbinas. Y bueno, básicamente eso era lo que quería mostrarles. Sí me gustaría escucharlos un poco en el tiempo que tenemos. A ver, por aquí hay un comentario. Ok. ¿Cómo decido? Andrés hace una pregunta. ¿Cómo decido qué tipo de filtro de armónicos debo seleccionar? ¿Pasivo o activo? Bueno, en media tensión es importante mencionar que ya el variador como tal viene con el sistema de filtrado. Entonces vas a tener dos tipos. El pasivo que va a ser con diodos, con un sistema de 12, 18, 24 pulsos. O vas a tener la opción de un filtro o de un rectificador activo. Ahora, ¿por qué utilizar uno o el otro? Mm, es un poco, digamos que la primera pregunta que yo me haría sería, ¿es mi aplicación regenerativa o no? Por ejemplo, ¿es una banda transportadora o es, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Un elevador o, por ejemplo, lo voy a utilizar para una turbina que en realidad está generando, pues claramente me voy a ir por el equipo de frente activo porque me permite hacer esa regeneración. Esa sería como la primera razón para yo querer seleccionar un equipo de filtro con un rectificador activo para aprovechar esa función. ¿Qué otras razones puede ser? Por ejemplo, eh, también puede ser, por ejemplo, estabilidad en la red y también si quiero un control de proceso un poco más estable. El equipo con rectificador activo me permite tener una tensión en el bus DC estable todo el tiempo y una tensión de motor también estable. Entonces, por ejemplo, por esa razón utilizamos el AC6000 y el 6080 para control de proceso, porque es un equipo de frente activo que mantiene muy estable o muy controlado el tema de alimentación. Y el otro tema es precio. Como les decía, el rectificador
por Dios, es muchísimo más económico. Entonces, sí tengo en cuenta también el aspecto económico eh, y no necesito, por ejemplo, ni es regenerativo, ni necesito tanto control de proceso, pues lo mejor sería irse por un rectificador sugeriría yo de 12 pulsos, si es una, si es una aplicación donde necesitas muchísima confiabilidad, o un equipo ya como el 580 MB, donde por ejemplo puedas tener redundancia y puedas manejarlo eh, dándole confiabilidad a nivel de proceso. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí, Andrés. ¿Se necesita garantizar alguna especificación de las blindobarras para la alimentación de los BFS o se recomienda que la alimentación se haga con cable? ¿Qué pasa si los cables que se usan? Bueno, en cuanto al cable de alimentación, no tienes problema. El cable de alimentación que le llega al variador de velocidad es un cable estándar que soporte el nivel de tensión con el cual lo vas a estar alimentando. Entonces, si es de 416, normalmente el cable es de 5 kilovoltios, pero es mucho más comercial, por ejemplo, un 7 kilovoltios. Si vas a alimentar a 6, también el cable sube un poquito el nivel de tensión, pero no tiene que ser un cable especial. Y lo mismo pasa con la barra. Tú puedes alimentar un variador de velocidad con barra y no pasa absolutamente nada. Eh, ¿Qué pasa a la salida? A la salida pasa exactamente lo mismo. Los variadores de velocidad están pensados para que la señal de salida sea tan limpia como la de entrada, por lo menos todos los que nosotros ofrecemos. Entonces, por ejemplo, la CS1000 tiene un filtro seno de salida, lo que te da una señal inclusive más limpia que la que, la que con la que alimentas el variador. El 2000 tiene un filtro de UDP que también te permite trabajar con cables estándar. Y por ejemplo, el 580 MB tiene una señal buena, multinivel, que te permite también poder trabajar con cables estándar. Donde sí puede que necesites cables especiales o de mayor aislamiento, más especiales, es por ejemplo cuando sacas el transformador. Yo les mencionaba que los cables entre el transformador y el variador de velocidad presentan más armónicos porque son los que están conectando los diodos con el transformador y tienen picos más altos. Entonces ahí necesitas un, un cable un poquito con mayor aislamiento. No especial, pero sí con mayor aislamiento. Entonces en ese caso yo no sugeriría tanto el tema de blindobarras. Sí, si tienes potencias elevadas o corrientes elevadas para alimentación y cable a motor, más si tienes distancias largas que te lo justifiquen y corrientes grandes que te lo justifiquen para utilizar las blindobarras. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aquí he visto principalmente fallas en electrónica de DFS instalados en zonas con alta polución o contaminación. Uf, sí, eso es cierto. O sea, esa pregunta es interesante y, ¿y qué pasa? O sea, la sugerencia nuestra, o cuál es la recomendación, utilizar los variadores con aire limpio y seco. Limpio, pues por la concentración de partículas y la corrosión. Esos son equipos que no están pensados para, o que no se diseñan y construyen para trabajar, por ejemplo, 2, 3, 4 años, 6 años, como los de baja tensión, que todos esos dices, bueno, 6 años se pagó, compro uno nuevo, lo instalo y sigo trabajando. Aquí digamos que normalmente las inversiones son más grandes y se piensa en, en que los equipos vivan 20, 30 años inclusive. Por tanto, yendo a la pregunta,
Sí, los variadores vienen con un filtro de polvo a la entrada, que no se alcanza a ver. Ah, bueno, este por ejemplo se alcanza a ver un poquito más por la postura del, de la foto. Lo mismo este también lo tienen acá, este lo tiene no hacia afuera, sino hacia adentro, pero sí tienen sus filtros de polvo. ¿Qué pasa, por ejemplo, hablemos de bombas de inyección de agua? En bombas de inyección de agua, pues son en campos petroleros, eh, en donde la contaminación es alta. De pronto no la contaminación como la de Bogotá, pero sí hay mucho polvo, mucho mosquito que van a tender a llegar a los filtros. Entonces, tú puedes tener filtros, pero el tema de mantenimiento es importante. Entonces, es una decisión importante, está, digamos, que dentro de la información que les había puesto. Entre más grande el equipo, voy a necesitar más aire para refrigerarlo. Es básicamente eh, por lo menos 2% en los equipos más eficientes o 1,5% de pérdidas. Cuando hablamos de, por ejemplo, 5.000 caballos, es bastante calor, potencias pequeñas pues es menos. Y por tanto, no solo pienso en que el equipo esté en una instalación abierta, sino que tenga su cuarto bien cerrado y que tenga protecciones adicionales de polvo. Así ya el variador como tal las tenga, la cantidad de aire que necesitan es demasiada. Por tanto, necesito que el variador esté protegido en un cuarto protegido. Aire acondicionado, un control de aire bien robusto y sin contaminantes, pensando que yo quiero que vea una vida útil. Cuando hablo de, por ejemplo, 3.000, 4.000 caballos, para mí una muy buena solución son los equipos refrigerados por agua. ¿Por qué? Porque ahí ya no necesito preocuparme por los filtros de polvo. Son equipos que no tienen intercambio de aire natural con el ambiente, sino que simplemente se refrigeran por agua, un circuito de agua cerrado normalmente, y el agua pues no va a estar expuesta al medio ambiente, mientras que el polvo sí. Entonces esa sería como la sugerencia. Sí tienen filtros de polvo, pero eh, necesitan una protección adicional. Es necesario hacerle pruebas de nuevo antes de entrar en operación a equipos que han durado bastante tiempo almacenados. Vi un caso de una explosión en otra marca por poner los elementos después de un año. Pues sí, es lo mejor. Eh, ¿Por qué? Porque es importante hacerlo. Básicamente está el tema de los condensadores. Los condensadores, si no son, si son electrolíticos y los dejan mucho tiempo, van a perder sus características y vas a necesitar hacer un procedimiento de puesta en marcha un poco más cuidadoso que si son eh, condensadores normales, o normales no, de vida útil larga. Entonces, eso por un lado, y eso digamos que no es nada nuevo para los que conocen variadores de velocidad, y eso pasa también en los de baja. Necesitas poner en marcha el variador de velocidad, primero haz de un reforming y luego si lo pones a trabajar. Ahora, aquí tienes un componente adicional que es el transformador. Entonces, depende del tipo de transformador, por eso digamos que me tomé el tiempo para hablarlo dentro de los componentes. Si yo tengo un transformador que no es encapsulado y que no es en aceite, o sea, básicamente me queda un transformador que es impregnado, normalmente va a ser así ni siquiera porque me quise ahorrar costos, sino por la complejidad del transformador. Por ejemplo, 24 pulsos no lo puedo hacer impregnado y si ya no lo puedo hacer encapsulado y si no lo puedo poner externo, pues tiene que ser así. Esos transformadores tienden a absorber un poco más de humedad que los transformadores, bueno, que los otros no absorben humedad. Entonces sí es bueno hacerles por lo menos una prueba de aislamiento, mantener los calefactores prendidos todo el tiempo que el transformador vaya a estar apagado y protegerlo contra la humedad. Entonces la prueba de aislamiento es fundamental, ahorita que haces pruebas, y hacer el tema
del reforming de las celdas si es que los condensadores son electrolíticos. Esos son dos puntos importantes. Gracias, Bruno, también por la atención. No sé si tengan alguna otra pregunta. Andrés, gracias por las preguntas y por la atención. Bueno, eh, veo que hay más preguntas. Bueno, observo que no hay más preguntas, pues cualquier duda o inquietud la estaremos resolviendo posteriormente. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Santiago. Espérame un momento, por favor. Muchas gracias a todos. Quedamos entonces en contacto para posteriores preguntas y continuar con las capacitaciones que tenemos programadas. Gracias a todos y gracias, Juan, por el espacio nuevamente. Muchas Los gracias, invitamos a Santiago. todos. Los invitamos a todos para que por la tarde continuemos con el Talk Meeting con Dia Live.